El día de hoy vamos a continuar leyendo el libro de César Vidal, Los primeros cristianos. Vamos a hablar acerca de Santiago, el hermano de Jesús. Vamos a ver en cuanto a si son hermanos de carne o si solamente son hermanos adoptados. En la tradición católica ha referido de que los hermanos de Jesús son hermanos, son hijos de José, pero de otro matrimonio. Pero vamos a ver qué nos dice el libro de los primeros cristianos de César Vidal acerca del hermano de Jesús. Y dice, contamos con pocos datos relativos a la persona de Jacobo con anterioridad a que desempeñara un papel dirigente en el seno de la comunidad judío-cristiana de Jerusalén. El liderazgo de la iglesia de Jerusalén era a cargo de Santiago, el hermano del Señor. Y muchos estaremos pensando, ¿cómo es posible de que Santiago sea el líder de la iglesia de Jerusalén? Cuando tenemos relatos en el Evangelio de Mateo que sobre Pedro recaería el liderazgo de la iglesia. Sin embargo, es una mentira histórica el hecho de considerar a Pedro como la roca de la iglesia de Cristo. Tenemos algunos otros videos que hemos hablado acerca de este asunto y lo vamos a pasar por alto. Entonces, la iglesia judeocristiana, el liderazgo de la iglesia de Jerusalén, la tenía el hermano del Señor, que es Jacobo o Santiago. Dice, lo presentan como uno de los hermanos de Jesús. Los otros se llamarían José, Simón y Judas, y Juan. Sin citarlo explícitamente, indica de ello que no creyeron en Jesús en la vida del mismo. Algo interesante es, ¿cómo es posible que en la vida del Señor, en la vida de Jesús, no hayan creído en Jesús? Y posteriormente en la historia tenemos de que uno de los hermanos de Jesús es el líder de la iglesia cristiana en Jerusalén. Y aquí hay un debate en cuanto a este hecho. Algunos sugieren de que probablemente Santiago se convirtió a la fe de Jesús en las apariciones que nos narra Pablo en Primera de Corintios capítulo 15. Entonces dice, lo cierto, sin embargo, es que tanto la madre de Jesús como sus hermanos aparecen tempranamente integrados en la comunidad de Santiago, incluso con anterioridad a Pentecostés. La razón de esta conversión, que casi podríamos denominar súbita, es atribuida por las fuentes cristianas al hecho de que siquiera Jacob fue objeto de al menos una aparición del Jesús resucitado. Entonces vemos acá cómo es de que la familia de Jesús, los hermanos de Jesús, en el caso de Santiago, aceptó a Jesús posterior a la aparición que la tradición ha enseñado en cuanto se le apareció a Santiago. Desde luego, los datos al respecto deben ser muy tempranos y cuentan con muchas posibilidades de resultar fidedignos, porque Pablo, 1 Corintios 15:7, a mediados de los años 50 del siglo I, ya la señala como antigua y procedente de cristianos anteriores a él. Vamos ahora a continuar, dice. Es muy posible asimismo que la relación del parentesco entre Jesús y Jacobo influyera. Algo interesante acá, cómo es posible de que la iglesia judio-cristiana aceptara al hermano de Jesús como el líder de la iglesia judio-cristiana, cuando al principio Santiago no creía en Jesús. Vemos en las fuentes, en la literatura de los evangelios, que los hermanos de Jesús no creían en él. Y ahora vemos posteriormente de que uno de los hermanos de Jesús se encuentra ante el liderazgo de la iglesia judio-cristiana. Entonces aquí hay algo que nos dice el libro de César Vidal, que probablemente influyera el parentesco entre Jesús y Santiago. Y aquí nos podemos a pensar, ponemos a reflexionar. eh, las tradiciones antiguas, las tradiciones que no llegaron al canon del Nuevo Testamento, mencionan de que Jesús y Santiago se parecían y que probablemente
Santiago, el hermano de Jesús, haya sido el Dínimo que aparece en los evangelios. Dínimo significa gemelo. ¿Gemelo de quién? Algunos argumentan de que probablemente Santiago haya sido el gemelo de Jesús. Y ahí me estarán diciendo o estaremos pensando, ¿cómo es posible de que Jesús haya tenido un hermano y que sobre todo sea gemelo? Entonces, esa era una tradición antigua, una tradición que se había enseñado entre los evangelios gnósticos, evangelios apócrifos, de que Santiago era el gemelo de Jesús. Es una hipótesis, una teoría, no lo sabemos, pero el libro de César Vidal habla de que probablemente el parentesco de Santiago con Jesús haya sido influenciado para que los primeros cristianos siguieran a Santiago. Y algo importante, Santiago no era del grupo de los 12 apóstoles. Entonces ahí podemos ver de que probablemente el parentesco sanguíneo de Jesús y Santiago haya influenciado en que lo hayan escogido como el líder de la iglesia judio-cristiana. Y, y algo interesante de esta propuesta es de que nos dice de que María, la Virgen María no permaneció virgen después del nacimiento de Jesús. Y esta es una cuestión debatida teológicamente. Los católicos romanos y apostólicos refieren la virginidad perpetua de María. Sin embargo, los evangelios narran de que eh, Jesús tuvo otros hermanos y hermanas. Y la pregunta es, ¿de dónde salieron estos hermanos y estas hermanas? Y si son hermanos carnales, sanguíneos, o no lo son. Y vemos cómo el parentesco sanguíneo entre Santiago y Jesús fue parte importante para que lo aceptaran como líder de la iglesia judio-cristiana. Entonces sí podemos ver de que los primeros judio-cristianos veían a Santiago como el hermano de Jesús e hijo de María. ¿De dónde sale esta doctrina de la perpetua virginidad de María? Hay un evangelio apócrifo, el evangelio apócrifo de Santiago, hasta eso le pusieron el nombre de Santiago para darle autoridad a este escrito. Se menciona de que José tuvo otros hijos con otro matrimonio, y esto fue una respuesta a los evangelios canónicos que hablaban acerca de otros hijos de José y María. Sin embargo, es imposible el reconocer que este evangelio apócrifo sea algo histórico. Fue escrito en el siglo IV, siglo V, y no fue incluido en los evangelios canónicos. Y ahora está este dilema. ¿Cómo es posible que la Iglesia Católica Romana y Apostólica eh, crea una doctrina o un dogma de un libro apócrifo que él mismo rechazó para que no entrara en el canon del Nuevo Testamento? Entonces es ilógico creer de que en este evangelio apócrifo se base la supuesta virginidad perpetua de María. Entonces vamos a continuar, vamos a ver qué nos dice. El libro de César Vidal dice que hace referencia de que se aceptó a Santiago como líder de la iglesia judio-cristiana debido a su parentesco. Y aquí vemos algo importante también en la historia. Muchos no estuvieron de acuerdo en cuanto al parentesco de Jesús con Santiago para que éste fuera el líder de la iglesia judio-cristiana. ¿Por qué? Era costumbre en la tradición judía de que el hermano de un movimiento prosiguiera el movimiento después de que éste haya muerto. Esto lo podemos ver en los libros de los macabeos, los hermanos macabeos, que al final fundaron el imperio asmoneo y que al final lo que se había convertido en algo nacionalista, algo de un bien común, se corrompió con el tiempo. Y aquí vemos de que hubieron algunos cristianos que, principalmente judíos, que no vieron de buena manera de que Santiago haya quedado como el líder de la iglesia judio-cristiana, porque tenían miedo de que se iba a repetir lo mismo que pasó con los hermanos macabeos. Y continuamos, dice,
Es muy posible asimismo que la relación de parentesco entre Jesús y Jacobo influyera, siquiera indirectamente, en el peso que el segundo disfrutó en el interior de la comunidad de Santiago. Sin embargo, establecer exactamente el tipo de parentesco entre ambos ha provocado polémicas cuya base y punto de partida son, reconozcámoslos, más teológicos y dogmáticos que propiamente históricos. Entonces, lo que pasa aquí es de que hay una polémica en que si Santiago y sus otros hermanos de Jesús eran hermanos carnales de Jesús o eran adoptados eh, por María y por José de otro matrimonio que habían tenido. Ya hemos hablado acerca de dónde sale esta idea, sale de un libro apócrifo que fue escrito en el siglo IV, siglo V, y por lo tanto no podemos darle historicidad a esos datos. Y es imposible de que un dogma o una doctrina salga de un libro apócrifo, lo que hace la Iglesia Católica Romana y Apostólica. Y entonces, en cuanto a esto, hay una polémica si realmente Jesús y Jacobo eran hermanos carnales y sanguíneos. Aquí nos dice algo interesante, que todo esto tiene que ver más con algo teológico y dogmático que propiamente histórico. No podemos aceptar de que Jacobo haya sido el hermano de Jesús carnal debido a la doctrina o el dogma de la virginidad perpetua de María. Y dice, vamos a continuar más adelante. Josefo, quien fue un historiador del primer siglo, dice, parece haber entendido que eran hermanos carnales, y el mismo sentido ha sido comprendido el término adelfos, con el que se califica a Jacobo por los autores judíos posteriores. Entonces Josefo consideraba de que Santiago era el hermano carnal de Jesús. Y continuamos, dice, de esa misma opinión fueron también algunos de los padres de la iglesia. Ojo, aquí ya estamos entrando en terreno polémico acerca de los padres de la iglesia. Recordemos de que la iglesia católica romana habla mucho acerca de la tradición de los padres de la iglesia y vamos a ver qué decían los padres de la iglesia acerca de este asunto. De esa misma opinión fueron también algunos de los padres de la iglesia. ¿Qué opinión? Que Jesús y Santiago eran hermanos carnales, como Gésipo, Tertuliano o Juan Crisóstomo. Recordemos que Juan Crisóstomo se le considera la boca de oro. Eso fue un gran predicador. Dice Juan Crisóstomo, este último además no parece haber tenido un concepto muy elevado de la madre de Jesús, que consideraban a Jacobo como hermano de Jesús e hijo de María. Entonces, vemos cómo algunos padres de la iglesia consideraban a Santiago hermano de Jesús e hijo de María. Y tenemos el testimonio de Juan Crisóstomo, tenemos el testimonio de Egesipo, Tertuliano, que también es uno de los más reconocidos padres de la iglesia. Entonces, esto en cuanto a que Jacobo no es hermano de Jesús eh, carnal o sanguíneo, tiene que ver más con el dogma de la Iglesia Católica Romana y Apostólica. Sin embargo, en los testimonios de los padres de la Iglesia, vemos de que ellos referían de que sí eran familiares carnales o sanguíneos. Jesús y María, Jesús era el hermano de Santiago de forma carnal. María y José tuvieron otros hijos después de tener a Jesús. Y vamos a hacer una comparación de un dato interesante en las escrituras que nos aclara un poco más acerca de este hecho. ¿Son hermanos carnales o no son hermanos carnales los hermanos que hacen referencias en los evangelios? Voy a compartir pantalla. Vamos a ver una escritura que ha sido cuestión de debate y vamos a analizarlo en 5 versiones bíblicas para poder llegar a una conclusión. Entonces tenemos el Mateo 1:25, vamos a ver y vamos a comparar en diferentes versiones bíblicas
Lo vamos a leer en la Reina Valera 60, la nueva Biblia de las Américas, la Biblia Textual 4, la nueva versión internacional y la nueva traducción viviente. Mateo 1:25 ha sido el versículo de debate y en el cual nos dice acerca de la relación de José y María después de que hayan tenido a Jesús, de que ellos no se mantuvieron como personas célibes. El texto nos habla que después de Jesús ellos tuvieron sexo y por lógica es probable que tuvieran otros hijos y que posteriormente se elabora la doctrina o el dogma de la virginidad perpetua de María, pero es en el siglo IV, muy tardíamente. Y sobre todo, es un momento en la historia en el que ni los hermanos de Jesús, ni los padres de Jesús estaban vivos. Y entonces, ahí es donde nace esa doctrina de de un libro apócrifo. Vamos a comparar Mateo 1:25, vamos a ver acerca de este versículo polémico que nos aclara más acerca de si José y María tuvieron relaciones después del nacimiento de Jesús. Dice, la vamos a leer en la Reina Valera 60, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí hay dos cuestiones. Aquí estamos viendo que la Reina Valera 60 utiliza la palabra conoció y esto significa de que no la conoció, es decir, no tuvo relaciones sexuales hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y aquí algo interesante, el texto narra de que Jesús fue el primogénito. Entonces, ¿qué significa ser primogénito? Ser el primero entre varios hermanos. Nos está aclarando de que Jesús fue el primer hijo de María y José. Vamos a ver cómo dice la nueva Biblia de las Américas. Dice, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Vamos a leer la Biblia textual 4. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz un hijo y llamó su nombre Jesús. Y la NBI dice, pero no tuvo relaciones conyugales con ella. Interesante, hasta que dio a luz un hijo. Es decir, la NBI, que es de una traducción dinámica, nos está dando la clave para entender esto. Dice de que José no tuvo relaciones conyugales, es decir, relaciones sexuales con María, hasta que dio a luz un hijo. Y este hijo era Jesús, a quien le puso por nombre Jesús. Y vamos a ver la NTV que nos dice. Dice, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. La NTV, que es una paráfrasis, nos está dando la idea y la intención del autor, que dice que no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Entonces, Mateo 1:25 está hablando acerca de que María y José no tuvieron relaciones durante el embarazo, sino que hasta que después que naciera su hijo, José y María tuvieron relaciones sexuales y por lógica tuvieron más hijos. Mateo 1:25 en la Reina Valera 60 habla acerca de su hijo primogénito. Entonces, si hay un primogénito, quiere decir de que hay varios hermanos. Y entonces, esta es la polémica de este versículo. Y no es necesario irnos al griego para darnos cuenta de que el texto dice de que José y María no tuvieron relaciones hasta después de que ella concibió a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, aquí vemos esta comparación textual. Y vamos a continuar leyendo nuestro libro de los primeros cristianos. Ya vimos ese aspecto acerca de si realmente Jesús y Santiago eran hermanos carnales. El texto de Mateo concuerda de que José y María
posteriormente tuvieron relaciones sexuales y por lógica tuvieron otros hijos, y de que Jesús era el primogénito entre varios hermanos. Algunos padres de la iglesia también consideraron esta idea de que Jacobo era hermano carnal de Jesús. Tenemos testimonio de Juan Crisóstomo, tenemos el testimonio de Tertuliano, padres de la iglesia, que consideraban a Jacobo como el hermano carnal de Jesús y María, la madre de Jacobo o Santiago. Vamos a continuar con nuestra lectura. Dice, en general los autores católicos, persiguiendo sin duda no colisionar con la doctrina de la virginidad perpetua de María, aquí aclara el libro de que aquí entra un conflicto teológico al considerar a Jacobo como el hermano de Jesús y por lo tanto colisiona la doctrina de la virginidad perpetua, que es una doctrina que se dio en el siglo IV, no es en siglos eh, del siglo I o siglo II, no, fue hasta el siglo IV, en época tardía, cuando se consideró el dogma de la virginidad perpetua de María. Dice, en general los autores católicos, persiguiendo sin duda no colisionar con la doctrina de la virginidad perpetua de María, han señalado que la palabra hermano en hebreo y arameo tiene un sentido más amplio que en español, y que precisamente con ese campo semántico habría que aplicarla a Jacobo y a los demás hermanos de Jesús. Esa es la postura de la Iglesia Católica Romana, teniendo en consideración de que en el hebreo el término hermano tiende a tener una semántica o un significado diferente a lo que nosotros conocemos en el español. Sin embargo, el texto de Mateo o los evangelios están escritos en griego y la palabra hermano que utilizan es adelfos. Para primos o familiares se utilizan otras palabras griegas. Ese es el primer fallo de la postura de la Iglesia Católica Romana y Apostólica. Dice, ciertamente tal tesis es posible, pero resulta difícil creer que Pablo, el autor de los Hechos, Marcos y Juan, escribiendo en griego, no en hebreo, y para un público en buena medida helénico, utilizaran la palabra adelfos para referirse a Jacobo y los demás hermanos de Jesús, proporcionándole un significado distinto del que tienen esa lengua, y más cuando contaban con términos específicos para primos o parientes. La palabra griega para primos es anexios. Si, si el evangelista quería decir de que los hermanos de Jesús eran primos, no utilizaría la palabra adelfos, sino que utilizaría la palabra anexios. Y o parientes, que también hay otra palabra griega para dar ese argumento. Continuamos y dice el texto. Tampoco consciente puede resultar este argumento lingüístico que Jerónimo, y en eso sería seguido posteriormente por algunas iglesias orientales, aceptó que efectivamente los hermanos de Jesús, incluido Jacobo, eran realmente hermanos de él, pero los ascribió a un matrimonio anterior de José, salvando así la creencia de la virginidad perpetua de María. Es decir, no le quedó de otra que buscarle una respuesta a este interrogante de que por qué los evangelistas escribieron de que Jacobo era el hermano de Jesús y también otros hermanos de Jesús. Entonces Jerónimo tuvo que buscarle una respuesta a esa interrogante. Sin embargo, esto se basa en un evangelio apócrifo. ¿Cómo la Iglesia Católica no aceptó los evangelios apócrifos y está sosteniendo la doctrina de la virginidad perpetua de María en un libro apócrifo? Cuando ellos no aceptaron este libro dentro del canon del Nuevo Testamento, pero sí argumentan, debido a este evangelio apócrifo, la doctrina de la virginidad perpetua. Es decir, ¿cómo se sustenta una doctrina o un dogma de la iglesia en un libro apócrifo que ellos mismos no aceptaron en el canon del Nuevo Testamento? Entonces, esta es la respuesta que dio Jerónimo. Continuamos, dice, hemos estudiado con anterioridad este aspecto, mostrando cómo la tesis de Jerónimo es muy tardía.
El Evangelio apócrifo de Santiago que narra esta hipótesis es del siglo IV. Es muy tardía. Los evangelistas no escribieron esta tradición. Es muy tardía. El Evangelio apócrifo de Santiago es muy tardía, en la cual se sustenta la virginidad perpetua de María y se sustenta lo que es los hermanos de Jesús como hermanos, hijos de José de otro matrimonio antes que María, la madre de Jesús. Sin embargo, esta tesis es tardía. Dice, hemos estudiado con anterioridad este aspecto, mostrando cómo la tesis de Jerónimo es muy tardía, aunque cuenta en su favor con el hecho de arrancar de algún apócrifo judío cristiano. No lo estoy inventando yo. Aquí nos narra de que Jerónimo se sustenta de un apócrifo judío cristiano del siglo IV, muy tardíamente. Dice, en el que no obstante pesó sin duda más elemento apologético, librar a Jesús de la acusación de ilegitimidad, que el deseo de conservar una tradición histórica fidedigna, es decir, no podemos considerar el libro apócrifo de Santiago como parte de un hecho histórico cuando los escritores redactaron este evangelio como un sentido apologético y para adjudicarle a María la virginidad perpetua y la pureza a Jesús, pero estas ya son cuestiones posteriores. Dice, para el historiador que no se haya preocupado por defender un dogma asumido previamente, la solución más natural es la de aceptar que Jacobo fue hermano de Jesús e hijo de María. Aunque no cabe duda de que las otras posibilidades, hermano, pariente o hermano, hijo anterior de José, no son del todo improbables, si bien deberíamos preguntarlos con Bonard si se habían derrochado tales tesoros de erudición para probarlos si no lo hubiese exigido el dogma posterior. Entonces, la solución más natural que nos dice este libro es de que tenemos que considerar a Jacobo como el hermano de Jesús e hijo de María, independientemente de los testimonios tardíos que hablan sobre que los hermanos y las hermanas de Jesús eran de otro matrimonio de José. Sin embargo, este hecho es tardío y se sustenta de un evangelio apócrifo. Dice, pocos años después de Pentecostés, Jacobo ya parece haber contado con un papel de relevancia en Jerusalén, pese a no haber pertenecido al grupo de los 12. Pablo le asigna categorías apostólica en una época que se puede fechar unos 3 años después de su conversión camino a Damasco. Entonces, después de los acontecimientos ocurridos en los evangelios, encontramos al hermano de Jesús como un apóstol y como líder de la iglesia judio-cristiana. Dice, otros 14 años más tarde de aquel momento, lo describe como una de las columnas de la comunidad de Santiago. Entonces, aquí vemos cómo Pablo describe de que históricamente Santiago, el hermano de Jesús, era el líder de la iglesia judio-cristiana y sustentaba el cargo de apóstol, algo que no podemos explicar cuando consideramos los evangelios canónicos de que sus hermanos no creían en Jesús. Dice, la huida de Pedro, a la que hemos hecho referencia en el capítulo anterior, ligada a su recomendación o reconocimiento de la dirección de Jacobo y la desaparición de Juan, contribuyeron a establecer un gobierno centrado en el hermano de Jesús. La iglesia de Jerusalén, los judio-cristianos, tenían como líder a Santiago, no a Pedro. La historia que se encuentra en Mateo acerca de que sobre esta roca edificaré mi iglesia no es histórico. Eso fue agregado posteriormente por la iglesia de Antioquía para adjudicarle a la tradición de Pedro, la fe de Pedro, la iglesia de Antioquía.
Sin embargo, la iglesia de Jerusalén, la iglesia naciente, emergente, el origen del cristianismo, el líder de esa iglesia indiscutiblemente, históricamente, tenemos datos tanto de los escritores del Nuevo Testamento como datos también de historiadores del primer siglo como Flavio Josefo, de que el líder indiscutible de esa iglesia era Santiago, el hermano de Jesús. Dice, esta asunción de funciones iba a producirse en un periodo especialmente turbulento en el terreno social, político y económico, lo que además vendría vinculado al problema que ahora representaba la admisión de los gentiles en el seno del colectivo, así como la solicitud de la comunidad de Antioquía para que se procediera desde Jerusalén a solventarlo. Entonces, cuando Jacobo, el hermano de Jesús, o Santiago, el hermano de Jesús, era líder de la iglesia judio-cristiana, estuvo combatiendo los problemas que hubieron y surgieron en esa época, en el problema de los gentiles que habían abrazado el cristianismo, si realmente deberían de cumplir con las leyes de Moisés o no deberían de cumplir con las leyes de Moisés. Vemos cómo hubieron tres interpretaciones en cuanto a este asunto. Vemos a la comunidad de Santiago, que ellos sí estaban dispuestos a de que los cristianos gentiles pudieran re realizar la circuncisión y apegarse a las leyes de Moisés. Estaba la postura paulina que decía de que los gentiles no deberían de adoptar la ley de Moisés. Y estaba la postura de Pablo que mencionaba de que habían ciertas cosas que no deberían de aceptar los cristianos gentiles. Entonces habían tres propuestas y entre ellas Santiago era el líder de la iglesia judio-cristiana, que en ese momento habían problemas no solamente de tipos culturales, sino también sociales y políticos dentro de Jerusalén, que fue el detonante para que Santiago muriera. Los judíos estaban viendo que el crecimiento de la iglesia estaba aceptando gentiles dentro de sus comunidades y por lo tanto era mal visto que un judío se mezclara con un gentil. Y entonces aquí vemos problemas en los cuales la comunidad judio-cristiana estuvo dispuesta a aceptar de que los cristianos gentiles recibieran la ley de Moisés, las tradiciones de Moisés, las leyes judías y con ellas la circuncisión, para que estos judíos que estaban en Jerusalén no vieran de mala reputación al cristianismo emergente que estaba aceptando gentiles en sus comunidades. Sin embargo, ahí hubo el conflicto entre Pablo, que él decía de que no deberían de los gentiles adjudicarse la ley de Moisés. Y eso determinó en la muerte de Santiago. En los evangelios no nos narran acerca de la muerte de Santiago. Tenemos fuentes externas que nos narran la muerte de Santiago, como Flavio Josefo. Leemos en Flavio Josefo de que le estaba adjudicando la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 por haber matado los judíos al santo de Jacobo o hermano de Jesús. Entonces vemos la importancia de este personaje histórico que Flavio Josefo en el siglo I estaba mencionando acerca de esta situación. Vamos a leer acerca de el martirio de Jacobo, también que nos narra. No tenemos fuentes en los evangelios y en las cartas de los apóstoles que hablan acerca del martirio. Dice, prácticamente nada sabemos de lo acontecido con los judio-cristianos de Israel desde la incidencia relacionada con Pablo hasta el año 62 después de Cristo. Esta última fecha resultaría sombría en la historia del movimiento. Aquel año el procurador Festo falleció de manera repentina, estando todavía en el ejercicio de su función. Aquel vacío de poder fue aprovechado por el sumo sacerdote Anás para atacar de manera directa a los judio-cristianos.
Las razones no son difíciles de imaginar. En buena medida, el judio-cristianismo constituía una oposición difícil de abatir por medios indirectos. Por un lado, abominaba de las soluciones violentas, lo que dificultaba la posibilidad de calificarlos como bandoleros, la conducta que se estaba siguiendo con los celotes y encomendar su eliminación física al ocupante romano. Por otro, y basta leer la carta de Jacobo para percatarse de ello, sus ataques directos a una clase que, no en todo, pero sí en parte, podía identificarse con el alto clero, contribuía a ver el movimiento como un claro enemigo al que debía eliminarse de la misma manera que se había hecho con su fundador e inspirador. Entonces encontramos que en el año 62 ya habían conflictos en el judaísmo que veían de mala manera el cristianismo, el judio-cristianismo emergente, y sobre todo por su mezcla entre los gentiles, y entonces se empezaron a ver la posibilidad de eliminarlos. Sin embargo, era difícil esta situación debido a que Santiago era un devoto de la Torá, era un devoto, era un judío de judíos y era un santo, casi lo consideraba Flavio Josefo. Y seguimos. Anas convocó un concilio de jueces y ordenó comparecer ante él mismo a Jacobo, el hermano de Jesús, llamado Mesías, y algunos otros. En lo que podemos suponer que fue un simulacro de proceso, se le condenó a ser apedrado por haber quebrantado la ley. Es lo que nos cuenta Flavio Josefo en el libro de Antigüedades 20:200. Aquí vemos el testimonio de Flavio Josefo acerca de Jacobo, el hermano de Jesús, llamado el Mesías, de que fue convocado para un simulacro de proceso. Se le condenó a ser apedreado por haber quebrantado la ley. ¿Qué ley? No lo sabemos, pero sí sabemos de que en ese momento la iglesia gentil, la iglesia cristiana gentil, estaba creciendo y por lo tanto había muchos que estaban en desacuerdo de que los judíos se mezclaran con los gentiles. Y aún dentro del judio-cristianismo habían judíos cristianos que no estaban dispuestos a que la iglesia cristiana gentil no se apegara a las leyes de Moisés y a la circuncisión. Y por lo tanto vemos esa discusión todavía entre Pablo y los judíos, judio-cristianos que venían de Jerusalén a informar a las iglesias acerca de que tenían que seguir la ley de Moisés y tenían que circuncidarse. Vemos ese problema entre Pablo y la comunidad judio-cristiana en sus cartas, independientemente de después de lo que ya se había acordado en el concilio de Jerusalén, narrado en Hechos 15. Sin embargo, esta cuestión llevó a que el hermano de Jesús fuera condenado como por haber quebrantado la ley. Algo interesante porque Santiago se le consideraba como un judío de judíos y él estaba dispuesto a de que los cristianos gentiles fueran circuncidados y de que siguieran la ley de Moisés. Pero al final se dio a la discusión con Pablo. Dice, podemos suponer asimismo que el veredicto estaba dado de antemano. ¿Cuál fue la acusación concreta que se formuló contra Jacobo y los demás judio-cristianos que fueron ejecutados con él? A juzgar por los datos que nos proporciona Josefo en relación con él, pesar que tales muertes ocasionaran en muchos judíos, resulta difícil creer que haya existido realmente un quebrantamiento de la Torá por parte de Jacobo y sus compañeros. Entonces vemos aquí cómo nos cuenta el libro de los primeros cristianos acerca del conflicto que hubo con la iglesia de Jerusalén, los judío-cristianos, y cómo es que los judíos veían de mala manera de que Santiago haya aceptado a los gentiles dentro de la comunidad cristiana, y ese conflicto llevó a que Santiago fuera muerto, nos narra Flavio Josefo que fue apedreado. Hay otras fuentes que no cité, que comentan que fue arrojado del atrio del templo y de que al caer lo apedrearon. Sin embargo, eso podía ser una leyenda, una tradición oral. Sin embargo, tenemos el testimonio de que fue asesinado por judíos
y por el sacerdote Anas, que en ese tiempo era sumo sacerdote. Posteriormente, el procurador eh, saca a este personaje del sumo sacerdocio por haber aplicado la ley o la pena de muerte que no le correspondía a él, que no le correspondía al sumo sacerdote. Entonces, hasta acá hemos visto acerca de Santiago, el hermano de Jesús, como líder de la iglesia judio-cristiana. Vimos los aspectos que nos hablan de que María y José no se mantuvieron célibes. El texto de Mateo nos habla acerca de que ellos tuvieron relaciones sexuales después del nacimiento de Jesús y de que el texto de Mateo nos habla acerca de que Jesús fue el primogénito, es decir, el primero entre muchos hermanos. Y vemos cómo Jacobo o Santiago, el hermano de Jesús, fue el líder indiscutible de la iglesia de Jerusalén y que debido a los conflictos entre judío-cristianos y los cristianos gentiles y los judíos, eh, se llegó a morir como mártir también el hermano de Jesús, muerto a manos de los judíos. Una, un hecho que nos redacta también Flavio Josefo es acerca de que se le adjudicaba Flavio Josefo la muerte de este justo, de este santo, el juicio de Dios sobre los judíos por haber matado a Santiago. En la destrucción del templo del año 70 nos narra Flavio Josefo que fue a causa de que los judíos mataron a Santiago. Aquí podemos ver en qué tan gran nombre tenían a Santiago, el hermano de Jesús, para que Flavio Josefo mencionara en sus escritos que la destrucción del templo fue a causa de los pecados del pueblo de Israel y sobre todo por haber matado a Santiago, el hermano de Jesús, quien era un santo, un justo, y vemos la admiración que tenía Flavio Josefo acerca de el hermano de Jesús y cómo nos narra de que la destrucción del año 70 fue causa de los pecados del pueblo de Israel y sobre todo por haber matado a un santo, que en ese caso era Santiago.